Bueno, ahí se nos... Ah, lo que pasa es que esta no tiene el ordenamiento que yo le había dado. Bueno, nos van a quedar algunas diapositivas desordenadas, pero después lo vamos a ver. Otro de los manejos que hay que hacer es el manejo del riego. Nosotros en CESP2 no entramos con profundidad en el tema riego ni en el tema fertilidad, porque la tecnicatura está pensada para que ustedes esos temas lo vean en las materias específicas, en riego y en suelo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, cuando hablemos de manejo de campos de golf, aprovechando que lo tenemos a Sebastián, vamos a hablar bastante de riego. Ahora, esto es campo de fútbol, el manejo de riego, el sistema de riego tiene que tener un buen diseño. ¿Y qué será eso de un buen diseño? ¿Qué entenderán ustedes como parámetro general para decir que es un buen diseño? ¿Qué es lo que se le va a pedir a un sistema de riego? Que distribuya una lámina pareja. Que la distribución sea lo más posible. Ahora, en un campo de golf ya no es la distribución pareja, sino que además de pareja es según los sectores y las necesidades que haya en cada sector. Por las diferentes especies, profe, ¿no? No, hay muchas veces que es la misma especie, sino porque los distintos deportes van a generar distintas necesidades. Genial. Bueno, y por supuesto tienen que tener la posibilidad de tener un control informático. No es posible un control manual en este caso, el control directamente con una computadora que muchas veces va a estar ligada a un sistema de monitoreo. El monitoreo va a ser que va a ir detectando las necesidades de riego de cada lugar y va a ir de esa manera diseñándose el riego. Bueno, vamos. Allí tenemos un sistema de riego en un campo de golf, ¿no es cierto? Se va a la pusiste vos esa diapo. Sí, ahí para aportar, si bien la imagen se ve que es parejo, pero como bien decía Guillermo recién, el tema de la evaporación es diferente y va a estar siempre limitado o afectado por la sombra de los árboles, por la topografía del terreno. Ustedes saben que en la cancha de golf la topografía no es pareja, como en la cancha de fútbol. Entonces, la entrega de lámina, ¿cómo la vamos, digamos, regulando? Los sistemas de riego son operados por controladores centrales computarizados, donde nosotros podemos manejar individual cada una de las cabezas de aspersores. Entonces, si nosotros queremos regar un poquito más un sector que otro, lo vamos a manejar con el tiempo de riego, con el ángulo de choque de esa cabeza de riego y con el tipo de boquilla que queremos utilizar. Si es un lugar donde está más expuesto al viento o a la irradiación solar, vamos a requerir de una boquilla que tire más caudal en el mismo tiempo que la otra que está al lado, que quizás esté afectado por la sombra, tire con una boquilla de mucho menor caudal. Entonces, todo eso se va afinando a través del manejo. La parte de informática nos va a entregar después un informe de qué caudal vamos tirando, que eso creo que está en la otra. Bueno, vamos a la siguiente. Y sobre esto quería aportar algo, Guillermo. Esto es un informe de un hoyo de golf, donde específicamente tira lo que tiraría en toda la cancha por un año, ¿no? Esto se ha modificado, esto es de hará unos 10 años. Hoy por hoy la tendencia de todos los campos de golf es la inversa de esto. La estrategia es ser eficiente en el uso del agua. A través se está trabajando muchísimo por el tema costos, recursos. Tanto recurso hídrico, cuidarlo, y también recurso económico, el costo de la luz. Entonces, hoy por hoy, va cambiando la tendencia de diseño, se tiende a tener perfectos los tees, los fairways y los greens, y el resto dejarlos con áreas nativas. Es un trabajo muy bien que ha hecho la gente de La Paz con el amigo Blas, y también lo está haciendo el Terrón. Tratar de dejar áreas nativas
y dejar solamente perfectas y regadas las partes de juego. Entonces, esta dispositiva yo le quería poner como para reflejar que esto quedó en el pasado, en lo que es la industria del golf, y hoy la tendencia es cuidar los recursos. Bueno, y justamente esto fue una de las cosas, y es una de las cosas que se le critica al golf, ¿no es cierto? El uso de recursos en demasía. ¿Eh? Es uno de los flancos de ataque del golf. Bien. Aporto una cosita más de esto, Guillermo. Hoy por hoy todos los que son diseños modernos de los campos de golf trabajan con la topografía del terreno. Y esto es importante. Por ejemplo, me tocó participar en un proyecto que es Valle del Golf. Bueno, también el terreno lo hizo así. Todo lo que es el agua de lluvia son acumulados en las lagunas. Ustedes imagínense que 1 milímetro de lluvia caída es 1 litro de agua por metro cuadrado. Una cancha de golf tiene promedio entre 40 y 50 hectáreas. Así que si multiplicamos los 700, 800 milímetros de lluvia que caen sobre la superficie, van a ver que el golf va a estar acumulando el agua necesaria para regar todas sus áreas, hoy por hoy enfocado en lo que es hacerse eficiente en el uso del agua. Quería aportar ese dato importante para no se están usando tantos recursos de subsuelo. Vamos a la siguiente. Bueno, el manejo integrado de plagas lo vamos a ver en por lo menos 3 clases. Así que aquí le damos un pantallazo así muy informativo y de ahora en adelante las diapositivas que quedan, ya después vamos a entrar al descanso, son así, son bastante informativas. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de plagas pueden ser de origen animal, las enfermedades y las malezas. Los 3 son plagas. Uno de los criterios, una parte del criterio que vamos a tener en el manejo integrado es mantener un nivel de plagas que no dañe al cultivo. El criterio arcaico, el criterio de hace 30 o 40 años atrás, probablemente era eliminar la plaga. Pero si eliminamos la plaga, se tenía generalmente el problema del efecto boomerang. La plaga volvía con más importancia. Entonces, si nosotros mantenemos un nivel bajo de plaga, mantenemos también un nivel de controladores naturales y hacemos que la plaga no pueda crecer a niveles que ya nos causarían daño. Vamos a ver cuando hablamos del manejo integrado de plagas, del monitoreo, vamos a hablar de las estrategias y las tácticas de manejo. Ahora con esto del coronavirus, está muy fácil para explicar, antes no era tan fácil, lo que es estrategia y lo que es táctica. La estrategia que está teniendo la mayor parte de la gente para controlar el coronavirus es achatar la curva. Achatar la curva de crecimiento. Eso puede ser un manejo para cualquier tipo de plagas. Y la táctica que se está utilizando acá es la cuarentena, el distanciamiento social. Esas son tácticas, son medidas que nos permiten lograr el objetivo estratégico. Entonces, siempre nosotros tenemos entonces estrategias que son planteamiento general, que es lo que queremos lograr, y las tácticas son las distintas medidas que vamos a tener. Nosotros acá podemos tener control biológico, químico, prácticas culturales, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente. Bueno, del suelo dijimos que no vamos a desarrollar mucho más en este curso, algo vamos a hablar cuando hablemos de manejo, pero ahí presentamos algo general, ¿no es cierto? Los problemas frecuentes que vamos a tener son baja fertilidad, compactación, mala retención del agua, y las condiciones del suelo pueden ser condiciones físicas, químicas y biológicas. De todas maneras, todo esto después lo vamos a ver, distintos tipos de problemas como el black layer o capa negra, lo vamos a ver, todos esos problemas los vamos a ver después cuando hablemos de manejo ya de campos deportivos. Hay para hablar horas allí, ¿no es cierto, Seba? Sí. Pero no es el objetivo de esta clase. Quería preguntar algo sobre el tema plagas, Guillermo, también.
que ustedes son algo que son, digamos, unos actores principales en la parte de lo que es control, sobre todo de hongos. Dentro de lo que es la filosofía de ser conservadores y tratar de hacer un uso correcto de los recursos naturales, el golf está trabajando mucho en la filosofía conservacionista, digamos, tratar de ser sustentable, que está de moda la palabra. En base a eso, se está probando mucho en muchas canchas del país el tema del tricoderma para control de enfermedades fúngicas, que nosotros tenemos por ahí muchos problemas con Pythium y con, digamos, el Fire Ring, que es un complejo de hongos. Entonces estamos haciendo ensayos para tratar de evitar hacer aplicaciones con productos químicos. En cuanto al resto de las plagas, insectos, por ejemplo, se trabaja, como dijo Guillermo, con un umbral de tolerancia. Cuando el daño no es muy invasivo, cuando no es muy notorio, la plaga no se controla. Cuando ya el daño empieza a generar inconvenientes, se utilizan productos específicos que no afecten el resto de los insectos. Antes se aplicaban productos que lamentablemente eran nocivos para el resto de los insectos benéficos, por ejemplo abejas. Entonces nosotros hoy por hoy se está tratando de evitar hacer aplicaciones, y cuando se hacen las aplicaciones se escogen o se eligen productos que sean específicos a la plaga que tenemos que controlar. En cuanto a la maleza, también el nivel de tolerancia a la invasión de malezas es, digamos, tenemos, antes, por ejemplo, se veía alguna planta de poa y rápidamente se hacía toda la superficie para evitar la invasión de poa. Hoy por hoy se controla solamente los sectores afectados con las malezas. Y todo eso se hace para trabajar con el cuidado del medio ambiente y también con el cuidado de la parte de recursos económicos. ¿Quería agregar eso? Sí. Perdón, te hago una pregunta. Y sí, respecto de esto, ¿no? De lo sustentable por ahí, un poco el respeto del medio. En las fertilizaciones, ¿cómo hacen? Porque necesitan mucho fertilizante, ¿o no? Sí, la técnica que usamos de fertilización se llama spoon feeding, que sería darle de comer a la planta como si fuera con una cuchara a un bebé. Muy poquito. Nosotros lo que necesitamos es poco crecimiento. Si nosotros tenemos mucho crecimiento, ahí ya tenemos que ir a mayores recursos para corte. Meter mayor cantidad de corte significa más desgaste de la maquinaria, más horas del personal. Entonces eso sería como tirar dinero. Nosotros tratamos siempre la fertilización, hacerla lo menor posible. Inclusive, en lugares como Tíes Álidas prácticamente no se usan fertilizantes inorgánicos, sino que se hacen fertilizantes orgánicos como, digamos, usamos el puesto, hacen dressing, una arena y lombriz. Entonces ahí el balance de la parte orgánica controla bien lo que es la fertilización. En la parte de esperma, si no es necesario fertilizar, no se fertiliza. Se trabaja muchísimo con el tema de los análisis de valores de nitrógeno. Como en el fairway no se junta la brosa del corte, todo eso aporta de alguna manera materia orgánica y hace aporte de fertilización. Bueno, todo eso lo vamos a ver con profundidad cuando hablemos manejo de campos de golf, ¿no? Que va a ser una clase completa. Vamos a seguir. Quiero terminar esta parte así. Bueno, esta es la que les decía que quedó desfasada. Esto tendría que estar dentro de lo que es corte, ¿no es cierto? Porque es un sistema de corte vertical que aquí está trabajando una máquina aireadora. Es una máquina aireadora, en este caso, de arrastre, que es un aireado muy superficial. Pero lo que está haciendo esa máquina es sacar pequeños bocados del césped de manera de generar orificios, y esos orificios posteriormente van a ser tapados con arena para que
haya una vía de entrada del agua y del oxígeno a la parte superficial, a la parte baja de la carpeta cespitosa. Bueno, allí es, una vez que se rastrillaron, que se sacaron los tarugos. Esa imagen, a ver, volvela. Esa imagen lo que muestra es, cuando nosotros hablamos de un plan integral, apuntando a la eficiencia y el uso del agua, tenemos que tener en cuenta siempre la aireación y los cortes vertical. Si nosotros quitamos el touch de abajo de la brosa, va a mejorar la infiltración. Y vamos a necesitar mucho menor cantidad de agua para lograr el objetivo, que si tratamos de regar lugares donde ya está, digamos, impermeabilizado por la materia orgánica y no están hechas las labores culturales necesarias. Ven claramente, ¿no?, cómo se acumula el agua donde no pasó la aireadora, ¿no es cierto? Las lagunas que se formaron allí con todos los perjuicios que eso va a traer. Profe, una pregunta. Después estas filminas las vamos a tener porque no están todas en el PowerPoint que nos mandan. No, pero lo que pasa es que lo terminamos de armar ayer y ya lo vamos a reemplazar. Ah, bien. Buenísimo. Gracias. Profe, ¿eso para el problema de dry spot? ¿Cómo? ¿Eso para el problema de lo que veíamos que era dry spot? Puede ser, pero básicamente el dry spot va a estar mucho más puesto en los greens, ¿no es cierto? Y en los greens no vamos a hacer aireado muy frecuentemente porque lo arruino totalmente la superficie, ¿cierto? Pero de todas maneras, el aireado es básicamente para solucionar el problema de la brosa y la penetración del agua, y lógicamente también va a solucionar el problema del dry spot, que ya lo vamos a ver después porque ahí hasta ahora no hemos visto lo que es dry spot, solamente lo hemos mencionado alguna vez. Vamos. Bueno, y esto es otra cosa que nosotros ya vamos a ver, que es el black layer. El black layer es un problema que ocurre generalmente en los greens. Ustedes ven allí en los dos cilindritos que están a la izquierda, como tenemos un cilindro totalmente negro. Ahí cuando se sacó el cilindro ese, el cilindro ese se sacó con un calador para monitorear cómo está el perfil del suelo, ¿no es cierto? En los dos primeros ustedes ven que está esa capa negra, por eso es en castellano capa negra, en inglés black layer. Esa capa negra se forma por la percolación del suelo de la parte superior, se va acumulando y allí se desarrolla una serie de bacterias que ustedes lo pueden poner en evidencia porque toman un poquito de esa capa negra y la huelen y va a tener el mismo olor que tiene una pileta de natación que hace 2 meses que no se le cambia el agua. Ese olor. ¿Olor amoníaco? ¿Cómo? ¿Olor amoníaco, profe, algo para decir eso? No, olor a podrido. El olor amoníaco no es exactamente Bien. Es olor a podrido, olor a un charco que tiene hace mucho tiempo. Bueno, y ahí los bloques de la derecha son donde ya se ha solucionado el problema. Nosotros tenemos un mucho mejor desarrollo de raíces, pero bueno, esto lo vamos a ver, si Dios quiere, en el mismo campo. ¿Se va a agregar algo ahí? Hay mucho por agregar, bueno, pero cuando desarrollamos el tema de layer, como título, es una de las cosas que hay que monitorear, no solo la parte superficial del green, sino permanentemente el subsuelo, parte de la, porque con esto podemos perder un green y cuando nos empezamos a dar cuenta ya es tarde. El black layer, bueno, como dijo Guillermo, se produce por una bacteria reductora de azufre y empieza a emitir un gas que es sulfuro de hidrógeno. Y ese gas mata a la planta directamente. Entonces, empezamos a ver manchones en el green, no sabemos de qué son, hablamos y tenemos la capa negra que ya ha consumido todas las raíces. Bueno, vamos.
Vamos a la siguiente, Guillermo. Como les decía, esta es una clase introductoria, ¿no es cierto? Y después vamos a tener bueno, manejo de riesgo, esto para que ustedes están viendo, justamente de forma conjunta con esta no, este es el CP1, están viendo riesgo, ¿no es cierto? Entonces ahí han tenido muchos elementos, acá no vamos a profundizar absolutamente nada, ¿eh? Vamos a verlo a esto cuando hablemos de manejo de campo de golf. Vamos. En esta, Guille, lo único que quería aportar era que, por más que nosotros tengamos un sistema de riego de última generación donde cada uno de la boquilla aporte lo que nosotros querramos al green, es muy probable que, o no es probable, sino que lo que nos pasa habitualmente es que en el horario en que se riega no estamos. Y no sabemos si el riego abrió o no abrió, no sabemos si el viento lo afectó al riego o no, y si nosotros no hacemos un monitoreo permanente, nos ocurre esto. Y otra de las cosas fundamentales es que la topografía de los greens siempre es dificultosa. Siempre es partes donde se seca más rápido que otras. Entonces, el riego automático siempre tiene que utilizarse como una herramienta de soporte. Y siempre darle el punto final a mano. Vamos. Con la otra. Si nosotros queremos regar todos esos lugares complicados, satisfacer la necesidad hídrica en el lugar más complicado, las partes más bajas nos van a quedar así. Superficies sobre regadas no dejan menor densidad y le dejan el ambiente propicio para que vengan los hongos, perdamos plantas y luego eso sean ocupados por las algas. Y los musgos. Y los musgos. Vamos. Entonces lo que hay que hacer es tener personal capacitado para hacer un riego base que nos sirva para satisfacer las partes menos complicadas, digamos los bajos, y las partes altas y los bordes de los greens, que siempre son los que tienen mayor requerimiento hídrico, darlo con manguera. Es la única forma, porque no hay equipo posible que pueda diferenciar las partes altas y las partes bajas. Entonces, la única posibilidad es una persona experta. Esto es un ejemplo de lo que decíamos, de que hace falta gente formada en esto, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Bueno, la fertilidad es lo mismo que dijimos para lo anterior, esto lo vamos a ver en el manejo, pero queríamos que quede acá presentado general. Vamos nomás, Guillermo. Ahí hay un ejemplo del manejo de fertilidad. Ahí está un poco lo que decía yo del spot feeding. Se usa muy poquito de fertilizante. Si nosotros calculamos cada 100 metros cuadrados, 8 de nitrógeno por año, digamos, es muy poquito, porque se hace tratando de que no se pierda prácticamente nada del fertilizante. Se lo da cada 15 días o semanal en la época de activo crecimiento, con mucho volumen de agua y un riego posterior para incorporarlo a la cama de raíces. O sea que nosotros, digamos, siempre, digamos, prácticamente todo el mundo está utilizando esta técnica de niveles bajos de fertilización.